Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy quiero contaros la historia de la almohada que susurraba. Lucía nunca había sido propensa a las pesadillas. Desde pequeña se dormía fácilmente, incluso en casas ajenas, incluso en lugares ruidosos. Podía quedarse dormida en cuestión de minutos, como si el sueño la reclamara con ternura. Pero todo cambió después de mudarse al viejo apartamento del centro, un lugar donde las paredes parecían absorber la luz, y los muebles heredados respiraban historias de otros tiempos. La primera noche, mientras intentaba relajarse en su nueva cama, escuchó algo extraño. No eran ruidos de la calle ni del vecino, era algo mucho más íntimo, mucho más cercano. Apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando un murmullo suave recorrió su oído, tan cerca que se estremeció. No era una palabra clara, sino un balbuceo confuso, como si alguien intentara hablar desde dentro de la tela. Se incorporó de inmediato, encendió la lámpara y observó la habitación vacía. El silencio era absoluto. Trató de convencerse de que estaba soñando despierta, de que su mente jugaba con ella por los nervios de la mudanza. Pero cuando volvió a recostarse, el murmullo regresó. Esta vez más insistente, con un tono casi suplicante, susurrando. «Escúchame». Arrojó la almohada al suelo y pasó el resto de la noche en vela. El amanecer la encontró con los ojos hinchados y un dolor de cabeza punzante. Se rió de sí misma, intentando creer que todo había sido producto del cansancio. Durante el día, la idea parecía absurda; durante la noche, sin embargo, ese recuerdo la erizaba de pies a cabeza. Al día siguiente, compró una nueva almohada. Estaba convencida de que la anterior tendría algún desperfecto, quizá un pliegue que transmitía vibraciones extrañas, algo perfectamente lógico. Colocó la nueva almohada sobre la cama con la satisfacción de quien se libra de una molestia ridícula. Pero esa noche, cuando apoyó la cabeza, las voces regresaron. No era una sola. Ahora eran varias, susurrando al mismo tiempo, mezclando risas suaves, sollozos apagados y frases inconexas. Algunas parecían hablar en un idioma que no reconocía, otras repetían palabras en un tono mecánico, y entre todas ellas, una voz se alzaba más clara, helada, repitiendo lo mismo. «Escúchame». Lucía se tapó los oídos, se envolvió en las mantas, trató de huir del sonido. Pero no importaba cuánto intentara aislarse, las voces vibraban dentro de su cabeza, como si la almohada se hubiera convertido en un conducto directo entre su oído y algo que habitaba más allá de lo visible. Esa noche tampoco durmió. El insomnio la transformaba poco a poco. Sus ojos se volvían rojos, sus manos temblaban, y los días se hacían eternos. Empezaba a escuchar murmullos incluso al mediodía, mientras trabajaba en su computadora o caminaba por la calle. Como si una parte de esas voces se hubiera incrustado en su mente, siguiéndola a todas partes. Una tarde, revisando el trastero del edificio, encontró un viejo libro abandonado. No tenía portada, solo hojas manchadas de humedad. En las primeras páginas reconoció fragmentos escritos a mano, como un diario. Allí hablaba alguien de noches de insomnio, de murmullos que provenían de las almohadas, de voces que pedían ser escuchadas. La última frase, escrita con trazos temblorosos, le heló la sangre. Cuando aceptes escuchar, dejarás de despertar. Lucía tiró el libro con violencia, pero esa frase ya se había clavado en su mente. Esa noche, exhausta, se recostó sin pelear, como si quisiera probar que nada de eso era real. Cerró los ojos y dejó que los susurros se filtraran. Esta vez las palabras eran nítidas. No había confusión,
No había ruido, una sola voz se elevó entre las demás, firme y clara. Tú dormirás en mi lugar. El corazón le dio un vuelco. Abrió los ojos de golpe y la almohada estaba tibia, demasiado tibia, como si alguien respirara debajo de la tela. La arrojó al suelo y retrocedió, observando cómo el objeto permanecía allí, inofensivo, inmóvil, como si no hubiera sucedido nada. Pero Lucía sabía que lo había escuchado. Y sabía que no había sido su imaginación. Desesperada, comenzó a dormir en el sofá. Ni almohadas, ni cojines, nada bajo la cabeza. Durante 2 noches logró descansar algo más, aunque las voces aún susurraban débilmente desde algún rincón. Pero la tercera noche, cuando el cansancio la venció y apoyó la frente contra el respaldo del sofá, el murmullo volvió. Esta vez más fuerte, más cerca, como si no necesitara de la tela para manifestarse. Las voces se habían mudado con ella, directamente a su mente. Ahora ya no dependían de un objeto. Eran carcajadas, lamentos y súplicas que se confundían entre sí, y otra vez la voz clara, cortante, insistente. Escúchame. Lucía empezó a deteriorarse. Las ojeras le hundían el rostro, sus labios estaban resecos y sus movimientos eran torpes. Los vecinos comenzaron a notarlo. Una de sus amigas la visitó y le preguntó si estaba enferma. Lucía solo negó con la cabeza, pero en sus ojos había un terror que no podía ocultar. La cuarta noche, al borde de la desesperación, decidió grabar lo que ocurría. Colocó su teléfono junto a la cama, activó la grabadora y se recostó. Apenas cerró los ojos, los murmullos regresaron, como siempre, pero ella resistió el impulso de levantarse. Escuchó durante horas, hasta que el cansancio la venció. Por la mañana, lo primero que hizo fue reproducir la grabación. Al principio, solo oyó el sonido de su propia respiración, entrecortada. Luego, un murmullo débil, casi imperceptible. Subió el volumen y lo escuchó con claridad, un coro de voces diciendo su nombre. Lucía. Lucía. Y en medio de todas, la misma frase escalofriante, duerme en mi lugar. Tiró el teléfono contra la pared y rompió a llorar. No podía más. Estaba atrapada en un ciclo de insomnio y miedo que la consumía lentamente. Intentó buscar ayuda médica, pero ¿cómo explicar aquello sin que la tacharan de loca? Nadie iba a creerle que las almohadas le hablaban. Esa noche tomó pastillas para dormir. Necesitaba descansar, aunque fuera artificialmente. Pero cuando el efecto comenzó a arrastrarla hacia el sueño, las voces estallaron en su mente con una fuerza brutal. Ya no eran susurros, eran gritos, órdenes, lamentos, carcajadas. Todo mezclado en un caos insoportable. Sintió que algo invisible presionaba su rostro contra la cama. Pataleó, se revolvió, pero no podía moverse. La voz más clara retumbó dentro de su cabeza. Ahora eres mía. Y se desmayó, tragada por un sueño sin sueños. Al día siguiente, despertó en el suelo. No recordaba cómo había llegado allí. La cama estaba revuelta y la almohada, que había arrojado días antes, estaba de nuevo en su sitio, intacta, como si nunca la hubiera tocado. La observó con terror, con la certeza de que había vuelto sola. Desde entonces, cada noche era peor. Las voces ya no esperaban a que se durmiera, la acompañaban todo el día. La seguían al trabajo, al supermercado, en el transporte público. A veces hablaban entre sí, otras veces reían, pero siempre, siempre, alguien le susurraba al oído. Escúchame. Lucía dejó de distinguir la realidad del sueño. Su reflejo en el espejo se veía más pálido cada día,
como si la vida la abandonara poco a poco. Y una madrugada, tras horas de resistencia inútil, finalmente se rindió. Se recostó sobre la almohada, cerró los ojos y susurró. Está bien, los escucho. El silencio fue inmediato. Por primera vez en semanas, la calma la envolvió. El aire era tibio, las voces se habían callado. Y en esa calma, sintió que alguien, o algo, se deslizaba dentro de su cuerpo, ocupando el lugar que ella dejaba libre al entregarse al sueño. Al amanecer, los vecinos encontraron la puerta de su apartamento entreabierta. La cama estaba vacía, la almohada en el suelo, abierta, como si algo hubiera reventado desde dentro. De Lucía no había rastro. Solo quedó un murmullo flotando en la habitación vacía, un suspiro suave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Ahora tú, dormirás en mi lugar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.